¿Me escuchan todo bien? Buenas noches, Lice, ¿se escucha bien? Perfecto. Buenas noches. Estamos viendo que la teoría del desarrollo y el desarrollo de los países está directamente relacionado con el ciclo económico. Básicamente, el ciclo económico son, si lo quieren ver desde el punto de vista de el cálculo, si lo quieren ver desde el punto de vista de las funciones, un ciclo económico se genera a partir de una función polinómica. Esa función polinómica básicamente es la integral de aquellas pendientes que forman la tasa de crecimiento. Pero por otro lado, el ciclo económico establece cierta recuperación, cierto descenso, cierto declive, y cuando encontramos nosotros la tercera derivada de la función polinómica, es que es un cambio de un máximo a un mínimo o de un mínimo a un máximo. Es decir, cuando la economía asciende, llega a una tercera derivada y la tercera derivada marca que la función polinómica decrece. Entonces son ciertas ondas los ciclos que se dan a lo largo de la economía. Esos ciclos básicamente están relacionados con el desarrollo económico, lo están. Hay una relación directa entre el comportamiento del ciclo económico y el desarrollo. Pero también hay otras temáticas que están detrás del ciclo económico. Las características del ciclo económico básicamente son crecimiento, desarrollo, punto máximo o tercera derivada, declinación, desaceleración y recuperación. Esas características económicas las da básicamente la producción de bienes y servicios en un momento determinado y establecido por el Producto Interno Bruto, pero también lo dan la forma y el manejo en que las economías se comportan. Entre el 2006 al 2013 hemos tenido un ciclo de bonanza que se ha establecido un ciclo de expansión de la economía. Después del 2014 ha venido una desaceleración y los ciclos básicamente de Bolivia están en recesión. Entonces, esto es muy importante de entender en el tema del desarrollo, porque así nosotros vamos a comprender cuál es el comportamiento real del país en términos de su ciclo. Entonces, asociar ciclo y desarrollo es muy importante para comprender el comportamiento de la economía. El ciclo marca una tendencia a partir de ciertas variables y de la tendencia de ese ciclo los países se desarrollan o no se desarrollan. Por ejemplo, la economía boliviana en términos de desarrollo requiere al menos 35 años de una tasa de crecimiento del 8% para alcanzar el mejor crecimiento que lo tuvo Chile, por ejemplo. Y necesita de 250 años a una tasa de crecimiento del 5 o 6% para alcanzar el desarrollo de Corea. Entonces, estas cosas son importantes de medir y son importantes de establecerlas, porque a eso nos permite identificar como economistas a qué tasa de crecimiento debe comportarse la economía y qué tipo de ciclo económico le espera en los siguientes años para poder alcanzar a otras economías más desarrolladas como los tigres asiáticos. Corea es un tigre asiático, Malasia, Indonesia, etcétera. Pero ¿qué tasa de crecimiento nosotros tenemos? Y ahí entra el concepto de crecimiento de calidad. Cuando los países tienen un crecimiento inercial, como es la característica de la economía boliviana, es decir, que la economía no le da valor agregado al crecimiento del país, ese crecimiento inercial básicamente se traduce en un crecimiento de no calidad. There's no quality related with that growth. Eso es lo que nos dijo Acemoglu. No hay calidad de crecimiento en el crecimiento de esa manera en lo que algunos países que exportan materias primas realizan. El caso de exportar minerales, exportar hidrocarburos, es calificado como crecimiento inercial.
A diferencia de otros países como Corea, que tienen una estructura diversificada de bienes y servicios, exportan desde computadoras, vehículos, refrigeradores, teléfonos y celulares, es un crecimiento de productos que están en los mercados mundiales y que han surgido debido a un proceso de transformación y de generación de valor agregado. Entonces, esos crecimientos se establecen como un crecimiento de calidad, porque en cada etapa del ciclo de producción o en cada etapa de la elaboración del producto se genera valor agregado y se genera bienestar a través del empleo. Entonces, hoy día vamos a tratar de analizar cuál es la relación que existe entre el ciclo económico y el desarrollo. En teoría de ciclos, ustedes han debido ver que básicamente los ciclos de la economía son aquellos ciclos que están relacionados con el comportamiento y se pueden clasificar en ciclos de ondas largas, como las denominó el economista soviético Kondratiev, ciclo de juglar o ciclo de Khinchin. Entonces, hablar acerca del desarrollo y los ciclos de la economía es un recordatorio necesario que un economista no debería olvidar al momento de poderse a pensar en el comportamiento de Bolivia. Bolivia ha tenido un ciclo de expansión interesante, pero ese ciclo de expansión duró solamente una década. ¿Por qué no hemos tenido la capacidad de continuar con ese ciclo de expansión? Es la gran pregunta. Pero por otro lado también, al conocer las características y el tiempo en el que se establece ese ciclo, nosotros podemos identificar cuáles han sido aquellas variables o cuáles van a ser aquellas variables que importan en términos de crecimiento. La bibliografía referencial está ahí. Cuando yo les pase mi presentación, ustedes van a poder identificar. Yo creo que es muy importante tratar de ver Cantor of the World Economy de Angus Maddison, que son Essays in Macroeconomic History. Es publicado por la Oxford University Press. Y si ustedes entran al portal de Angus Maddison y ven las series largas de datos, ustedes pueden identificar, por ejemplo, comparaciones a nivel de países. Actualmente, para una publicación que estoy trabajando sobre población indígena, he utilizado los datos del proyecto hoy de la database de Angus Maddison para tratar de estimar la población desde 1825 hasta el 2020, pero además tratar de relacionar con los niveles de pobreza. Es una de las, esta publicación yo la recomiendo. También es interesante ver Schumpeter y los ciclos económicos, que es una reedición sacada en el 2002. Revoluciones tecnológicas de Carlota Pérez, las ondas largas del desarrollo capitalista de Ernest Mandel, Luis Sandoval y los ciclos económicos de Kondratiev, y Renato Gantetti, crisis económicas en el siglo XIX. Entonces, todos estos elementos teóricos nos va a permitir a nosotros tratar de ver ciclo versus desarrollo. Rolando Jordán, en el capítulo de economía minera, en un siglo de economía en Bolivia, 1900-2015, establece que de alguna manera en Bolivia un ciclo económico dura 25 años. Entonces, estamos viendo que el ciclo de bonanza ha durado 10 y tenemos 15 años más por tratar de explicar cuál ha sido el comportamiento de la economía nacional desde el 2006 para adelante. Una de mis recomendaciones hacia ustedes, que ya casi son mis colegas y son economistas, es que por favor no se concentren en analizar macro, en primer lugar. En segundo, eviten precisiones políticas y color político en su análisis. No sean políticos. Y en tercer lugar, evalúen el largo plazo a partir de la data y no se queden en la coyuntura o en el corto plazo. Es básicamente impensable
tratar de echar la culpa a Yanine Áñez del último año, y eso es lo que le he mencionado, de todas las desgracias que nos está pasando. Lean y hagan series de tiempo, cambios en tendencia y cambios en la tendencia de las variables económicas, y ustedes van a tener las respuestas al ciclo económico que Bolivia está viviendo. Entonces, una de las cosas importantes es el tema de las percepciones de las crisis. En este momento nosotros estamos viviendo una crisis económica derivada básicamente de la pandemia y que tiene sus efectos económicos. ¿Cuáles son las características de la economía nacional? El 85% de la economía boliviana es informal. Entonces, en pandemia, cuando las personas que salen a las calles del sector informal y generan ingresos diarios, no lo han podido hacer durante estos 9 meses y se está generando una crisis económica. Y la gran temática para este periodo es reactivación económica. También nos hemos dado cuenta que la crisis económica ha tenido sus consecuencias en la generación de ahorro, pero además ha estado relacionada no solamente con el ahorro, sino con la solicitud de préstamos. Y obviamente la deuda la deuda histórica que se ha dejado en el periodo 2006-2014 en la administración de Morales, incrementada con la deuda en la administración de Áñez, ha establecido que el nivel y el promedio de deuda se haya incrementado considerablemente. Entonces es un elemento que hay que tener en consideración. El más antiguo ha administrado el país en bonanza. El más nuevo tiene el desafío de administrar en crisis, básicamente en escenarios de no generación de ingreso. Es una de las características. Pero no solamente en Bolivia se ha dado una crisis económica. Estamos viviendo también una crisis política, producto de las elecciones que se llevaron el año pasado, de la pandemia y obviamente de la restitución de la cierta estabilidad política a partir de las elecciones de este año y de la instauración de la nueva administración gubernamental. Entonces tenemos de alguna manera 3 crisis que están asociadas. Una crisis económica en primer lugar. ¿Pueden apagar por favor su audio? Gracias. Tenemos una crisis económica en primer lugar, una crisis política que se ha vivido desde el año pasado, y de alguna manera esa crisis política se asocia a la crisis sanitaria que nos está tocando vivir a lo largo de estos últimos meses. Roberto Carlos, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Me estás perjudicando en la clase. Ok, Roberto Carlos, por favor, en otra apagas tu audio. Entonces, una de las cosas que es bien importante tratar de establecer, identificar en el análisis del desarrollo asociado al comportamiento de los ciclos es la percepción de la crisis que pueda haber. Los escenarios de Bolivia en términos de el futuro en el mediano y en el largo plazo no son de los mejores. Entonces tenemos 10 años que hemos vivido bajo expansión de la actividad económica, pero tenemos otros 15 que forman parte del ciclo económico, de acuerdo a Rolando Jordan y su análisis de los ciclos, para poder tratar de establecer que vamos a estar los siguientes aparentemente 15 años
no muy cómodos en el tema de la generación de ingresos. Clement Juglar, en 1860, establecía que las crisis eran consideradas como calamidades naturales, aisladas y motivadas por el funcionamiento equivocado del crédito. Esas son las cosas. Asociaba crédito versus crisis. Pero no solamente Clement Juglar en 1860 identificaba las crisis. Stefan Dercon de la Universidad de Oxford establece que los shocks también afectan negativamente el ingreso de los países, pero además el ingreso a nivel individual. Stefan Dercon, a partir de su análisis Vulnerability to Poverty, establece que de alguna manera los shocks covariants and idiosincráticos establecen caídas en el nivel de ingreso. Por ejemplo, sequías, heladas e inundaciones que afectan la generación de ingresos de los agricultores pueden reducir radicalmente su nivel de ingreso motivados por el cambio climático. Los shocks idiosincráticos, por ejemplo, son aquellos que están relacionados a la pérdida del ganado, a la muerte del cabeza del hogar, y ambos shocks también determinan crisis para los países. En 1878, un año antes de la Guerra del Pacífico, Bolivia vivía su peor hambruna producto de la crisis. En 1878, básicamente nace el pan de batalla, la marraqueta, nombrada básicamente por los padres franciscanos que establecieron un pan similar al pan baguette para combatir la crisis y el hambre. Pan de batalla, para batallar la crisis. Y en 1878, un año antes de ir a la Guerra del Pacífico, Bolivia atravesaba la peor hambruna producto de la sequía de ese año. El área rural de Cochabamba se hallaba en crisis, con shock básicamente producto de la sequía de ese año, y un año después, ¿cómo creen que nosotros íbamos a ir básicamente a la Guerra del Pacífico si habíamos establecido ya un problema, una crisis de tal magnitud antes de la guerra? También en los años 30, en la Guerra del Chaco, se dio una sequía que afectó básicamente la generación de ingresos del país. Después tenemos una larga lista de eventos de crisis que han pasado, tanto relacionados como el medio ambiente, sequías, heladas e inundaciones, como crisis vinculadas a las caídas de los precios de exportación. La primera crisis del siglo XX es cuando básicamente el caucho era el segundo producto de exportación de Bolivia hacia los Estados Unidos, y porque básicamente ingresó un producto sustituto, es decir, el caucho sintético, es que se cayeron las exportaciones del país en materia de goma. En 1985, la crisis relacionada con la caída del precio del estaño determinó que fuera el último año, en 1985, en donde nosotros hayamos obtenido un ingreso por parte de las exportaciones de estaño. El ciclo del estaño duró del 1900, cuando se inició la revolución del automóvil, hasta el 1985. Es decir, 85 años de duración de las exportaciones de estaño en un ciclo denominado de Kondratiev. Para Juglar, básicamente establecía que las crisis eran comprendidas como parte de la dinámica global del capitalismo. La observación era casi final y, según muchos autores como François Sismondi o Tomás Malthus, no se entendían como parte intrínseca del modo de producción capitalista. Sin embargo, una de las cosas importantes es que las crisis forman parte de aquel juego entre la oferta y la demanda de los bienes, y de alguna manera forman parte del tratado y del análisis de la economía clásica. Sin embargo, Marx trataba de establecer, no solamente cuando vivía en Alemania. Carlos Marx era alemán que vivía en Treveris, en Alemania, cerca a la frontera de Luxemburgo.
Y para tratar de analizar temas de la revolución industrial, Carlos Marx se mudó a Londres, en donde de alguna manera el comportamiento de Londres en términos capitalistas le dio la idea para que escribiera él acerca del comportamiento de la economía más capitalista en ese entonces, que era la economía londinense, o en realidad Inglaterra. Y Carlos Marx, de alguna manera, establecía ese carácter contradictorio entre el desarrollo capitalista y la relación de la crisis con el ciclo industrial. Ahora bien, una de las cosas que trata de establecer la ley de Say es que existe una ausencia de una teoría de la crisis con la relacionada al ciclo económico. De alguna manera, algunos economistas percibían a la crisis como una perturbación temporal, pero aquí varios economistas como Kondratiev, Malthus, etcétera, trataban de establecer esa perturbación temporal tiene que tener un periodo específico de tiempo. Rolando Jordán, en el tema de minería, básicamente establece que los periodos y los ciclos de economía duran 25 años. Y eso lo ha relacionado básicamente con los periodos del ciclo minero. Y en el caso de, en realidad, la plata, por ejemplo, en la colonia duró alrededor de 250 años, ciclo de Kondratiev. Después tenemos el ciclo del estaño, 85 años, también de Kondratiev, pero el ciclo de los hidrocarburos en el último periodo duró casi 10 años o algo más, del 2006 al 2013-2014. Entonces, en el caso de la economía nacional, la pregunta pertinente es, ¿los pocos productos que nos dan de comer tienen un periodo más corto de vida en términos de ciclo económico o duración de vida de esos productos? 250 años la plata, 85 años el estaño, una década y unos años más el gas. Entonces, ustedes van a ver que la economía boliviana es tan simple que 3 productos explican la historia económica del país. En la colonia La Plata, en la República el estaño y en el periodo del neopopulismo el gas. No hay otra forma más de tratar de identificar otro portafolio de productos que explique el crecimiento de la economía nacional. Entonces, en el agregado, básicamente nosotros tratamos de identificar eso. En 1873 se desarrollan investigaciones en el campo de la economía como Tungan-Baranovsky de Rusia, Stiephoff en Alemania, Bixel en Suecia, Hawtrey en Gran Bretaña, Aftalion y Lescure en Francia. Estos trabajos trataban de relacionar aquellos cambios en la economía capitalista, tanto en el aparato productivo como en las transformaciones en el terreno de la competencia. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros deberíamos tratar de explicarnos es que de alguna manera se habla de la economía nacional, pero muchos sectores de la economía nacional se mueven con lógica de mercado, con lógica de políticas liberales. Por ejemplo, la gente que está en el sector informal o los contrabandistas que con un tipo de cambio fijo favorable importan de contrabando los productos para la economía, su lógica es de mercado, con políticas liberales. ¿Quiénes han ganado más en la bonanza? Los sectores que más han ganado en la bonanza ha sido el sector terciario. Y el sector terciario básicamente es la banca, que es altamente capitalista, y también los contrabandistas o los comerciantes importadores de productos de contrabando, que su lógica es altamente mercantilista. Entonces, si se quiere entender, por ejemplo, desde el punto de vista de estamos bajo el paraguas del socialismo del siglo XXI, etcétera, bajo políticas socialistas, pero si analizamos nuestra economía, vemos que bajo ese paraguas socialistas, la banca
el sector comercial y de servicios y los comerciantes de importación de productos de contrabando han sido los que más han ganado durante ese periodo y más utilidades han generado. ¿Y qué sectores son? Netamente capitalistas. Entonces, estos investigadores trataban de identificar esos cambios que ocurren en la economía, esos análisis tanto del aparato productivo como en las transformaciones del terreno, en el terreno de la competencia, producto de la intervención de varias empresas en sectores industriales específicos. Posteriormente tenemos los estudios de Hayek, Kalecki, Kaldrow, Holtree, Schumpeter o Samuelson, que proporcionaron varios modelos modernos y teorías de los ciclos económicos. Entonces, de alguna manera, yo aquí, luego de hacer un bagaje desde 1860 acerca de el análisis de Juglar, pasando por 1873, los aportes de varios economistas, puedo identificar que de un ciclo económico favorable, yo puedo tener un nivel de desarrollo aceptable. Ciclo económico favorable, nivel de desarrollo aceptable. Entonces, la gran pregunta es, en el periodo de bonanza, que ha sido un ciclo económico favorable, ¿ha habido un desarrollo aceptable? Esa pregunta, la respuesta a esa pregunta se las paso a ustedes para que puedan medir básicamente si hemos conseguido efectivamente el desarrollo o hemos crecido de manera inercial. Y tienen que tener en cuenta que el crecimiento es un subconjunto del desarrollo. Los tres grandes ciclos, según Schumpeter, se establece básicamente sobre los aportes de Khinchin, Juglar y Kondratiev. El ciclo Juglar tiene una duración de 8 a 10 años y se puede decir que las exportaciones de gas y el ciclo de bonanza que hemos tenido podría considerarse un ciclo Juglar. El ciclo de Khinchin dura básicamente 3 años sobre los análisis de los tipos de interés y los precios al por mayor que se hicieron aproximadamente a inicios y a mediados del siglo XX. Juglar de 8 a 10 años, Khinchin de 3 años y Kondratiev de 50 a 60 años, un ciclo largo. Entonces, podemos decir que de alguna manera en la colonia el ciclo de la plata fue de Kondratiev, el ciclo del estaño en la República fue también de Kondratiev y el ciclo del gas y la exportación de hidrocarburos fue un ciclo de Juglar. Entonces, claramente estos ciclos explican los procesos de acumulación y los patrones del desarrollo del país. Lamentablemente, en ninguno de estos 3 ciclos que fueron positivos para la economía del país se consiguió desarrollo. Y esa es una de las evidencias que tienen que estar sentadas, porque el desarrollo hemos dicho que es un concepto social global. Los avances han sido tibios en reducción de pobreza. La desigualdad ha disminuido, pero no de acuerdo a estándares internacionales. Hay problemas en salud, hay problemas en educación, todavía la infraestructura es débil. Y existen otros nuevos problemas que han aparecido para la economía nacional, vinculadas a la alta corrupción en el país, la desinstitucionalización de las instituciones públicas, el no cumplimiento de rule of law o de la regla de la ley o el cumplimiento de la ley. Entonces, esas cosas hacen pensar que todavía Bolivia está en la búsqueda de su desarrollo. Kondratiev, hacia 1920, analizaba la dinámica de las inversiones, en relación con los hechos sociales. Durante las fases de expansión de las fuerzas económicas se dieron guerras y revoluciones. Y una de las cosas que ustedes tienen que saber es, por ejemplo, en el ciclo de la plata, que duró como 250 años, Bolivia, de alguna manera, formó los cimientos del sistema monetario mundial. No se dice, pero de alguna manera, la manera que en la colonia Bolivia manejaba el oro y la plata a nivel de exportaciones
establecieron las transacciones bimetálicas, acuñaban las monedas de plata y oro, y esas monedas en el sistema monetario internacional eran consideradas como unidades de cuenta y medidas de valor. Entonces, desde la colonia, el aporte de Potosí fundamentalmente fue el de formar el sistema monetario del mundo. Si ustedes miran su computadora y ven encima de la tecla número 4 el símbolo pesos, que es una S con 2 líneas verticales, ese es el sello de la Casa de la Moneda y significa Potosí. Otra de las cosas importantes en este sentido es que el aporte del estaño en la República influyó decisivamente en las guerras mundiales. El estaño boliviano se utilizó para la industria bélica, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, para los 40, Bolivia vendía el estaño a los aliados a un menor precio del precio internacional como su aporte para la industria bélica. Entonces formamos parte también de ese cambio trascendental y estructural de la economía globalizada de ese tiempo. Y por otro lado, básicamente el tema del gas es un producto que influye en uno de los países que tiene la mayor industria en Latinoamérica, Brasil. El Centro Industrial de Sao Paulo recibe nuestro gas para la elaboración de diferentes productos manufacturados que van desde aviones hasta refrigeradores. Entonces, de alguna manera, Schumpeter establecía un esquema que recogía un modelo de fluctuaciones de 3 ciclos. Un ciclo breve, Quinchín, un ciclo medio, juglar, y el movimiento del periodo largo de Kondratiev. Entonces, para Schumpeter, de alguna manera, esos cambios que producían las economías a partir de del diferente portafolio de productos que tenían para exportación, establecían ciertos comportamientos. Y de sus comportamientos positivos se establecían 2 elementos centrales: cambios de tendencia y cambios en la tendencia de las variables macro y microeconómicas. Una de las cosas que establecía Schumpeter también es que para cada ciclo debería establecerse de alguna manera un cierto nivel de inversión. Y ese nivel de inversión era una de las variables fundamentales para establecer el cambio tecnológico. A partir de la inyección de los niveles de inversión, la tecnología en los países podría cambiar y mejorar, y de alguna manera estos países pudiesen dar el salto al desarrollo. Entonces, para el análisis de Schumpeter, una de las variables importantes es la inversión, que está asociada al ahorro, y el sistema, las interconexiones del sistema de intermediación financiera entre ahorro e inversión es importante a partir de la dinamicidad del nivel de inversión. Schumpeter también decía, si dinamizamos la economía de alguna manera, vamos a tener avances en términos de tecnología. Dinamizamos la inversión y vamos a tener mayor ingreso de tecnología, y a la larga nuestros productos van a ser mucho más competitivos. Kondratiev, de alguna manera, estableció una relación entre los equilibrios de mercado y la reinversión periódica del capital fijo, en la que se identificó el reemplazo de los bienes de capital. Kondratiev también, de alguna manera, estableció que el ascenso económico era explicado por la disponibilidad de préstamos y las bajas tasas de interés. Cuando tenemos un sector industrial, un sector que genera valor agregado, que se presta, y ese ahorro lo transforma a inversión, y esa inversión básicamente le da utilidades, y lo que tiene que pagar en términos de créditos contraídos cuentan con una baja tasa de interés, entonces lo que se está haciendo en la economía es que se está incentivando la inversión. Y eso es lo que básicamente quiere conseguir mi proyecto con los empresarios privados.
que de alguna manera sus datos son decepcionantes en términos de inversión, y el proyecto con esos webinars que estamos llevando adelante está tratando de buscar de dinamizar la variable inversión como eje central de otros avances que puedan darse en el ámbito tecnológico, en el ámbito de crecimiento y en el desarrollo del sector. Entonces, de alguna manera, el boom que se daban y los procesos de expansión de las economías no solamente representaban un aumento en la producción, sino que de alguna manera la economía tendría que tener la capacidad de generar ciertos niveles de ahorro. Es más o menos con la bonanza que existió en los años 2006, 2013, 2014, esa bonanza empujó a partir del flujo de recursos que tuvimos acerca de las exportaciones de gas, ahorro. Ese ahorro se tradujo básicamente en ahorro en el sistema financiero privado, pero también en cuenta capital, relacionándolo con las reservas internacionales netas. Los que creen que ha sido modelo el tema de lo que ha sucedido en el tema de la acumulación y del flujo de ingresos que hemos tenido en el periodo 2006-2013, tienen que volver a leer Introducción de la Economía y encontrar las explicaciones de un crecimiento de no calidad basado solamente en precios de los hidrocarburos y en una exportación inercial del producto. Entonces, de alguna manera, utilizando los datos de Mandel y Sandoval, se establece estos elementos centrales de la economía mundial, los ciclos de Kondratiev. Para Kondratiev, entre 1793 y 1825, empezó una onda larga de ascenso que duró 33 años. Y ubíquense, señores, entre 1793 y 1825, ¿cuál fue la principal economía que gatilló ese ascenso de una primera onda larga? Y sin lugar a dudas fue Potosí, a partir de las ecuaciones de Planck y la formación del sistema monetario mundial. Entre 1826 y 1848, Kondratiev determina un declive básicamente del ciclo que duró 23 años. Y esto está asociado también a la Guerra de la Independencia. La Guerra de los 15 años, básicamente por la independencia que empezó entre 1800 y 1805 y terminó entre 1820 y 1825, en donde las audiencias y las regiones, la Real Audiencia de Charcas, el Virreinato de La Plata, Virreinato del Perú, etcétera, habían sido liberados a partir de un proceso de la independencia. Eso influyó seriamente en la forma de producción y en los momentos específicos de exportación de minerales, fundamentalmente del Cerro Rico. Para 1825, cuando nace la República de Bolivia, las haciendas estaban abandonadas y las minas estaban inundadas. Entonces fue una de las razones y había una reorganización de todas las colonias a nivel mundial. Estados Unidos, que era una colonia inglesa, también había realizado un proceso de la independencia. Y ese proceso de la independencia, a partir de la guerra que se formó, básicamente trajo saldos en que la producción fundamentalmente agraria, las transacciones de bienes y servicios fueron en declive. En el caso de Latinoamérica también, la formación, por ejemplo, y la venta de productos tales como algodón, minerales, la plata potosina, etcétera, formó parte de ese declive y ese descenso a nivel mundial. Kondratiev, el segundo elemento, establece entre 1849 y 1873 un ascenso de 25 años.
Entre 1849 y 1873, en Bolivia nacen los nuevos patriarcas de La Plata y estos patriarcas de La Plata empiezan nuevamente ya en república a tratar de exportar bienes con destino europeo y se experimentó también un ascenso en 25 años. No hay que dejar de mencionar las exportaciones de cobre de Chile, de Chuquicamata, que era una región boliviana, y hasta ahora Chile es un país que básicamente sobrevive o que básicamente tiene una dependencia directa en las exportaciones de cobre. ¿De qué mina? De una mina que pertenecía a Bolivia. Entre 1874 y 1893, cerca al inicio del siglo XX y a finales del siglo XIX, empieza un declive de 20 años, fundamentalmente por la desaceleración de la agricultura. El tercer ciclo fundamental establecido se inicia en 1894 y 1913, que duran aproximadamente 20 años. Este ciclo tiene que ver con la revolución del automóvil. La introducción del automóvil hacia el 1900 e inicios del siglo XX influyó en este ascenso. Bolivia empieza el boom en el siglo XX hacia el 1900 con el boom de dos productos que servirían para la revolución del automóvil, estaño y goma. Entre 1914 y 1945 empieza un declive de 32 años. Entre 1915 y 1920 estalla la Primera Guerra Mundial. Entre 1940 y 1945, la Segunda Guerra Mundial, y ese ciclo largo de Kondratiev establece un declive de 32 años. Entre 1946 y 1975 se establece un ascenso de 30 años, y algo que es importante tratar de identificar es que básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, las economías europeas trataban de industrializarse nuevamente y reconstruirse, y los Estados Unidos jugaría un papel y un rol específicamente fundamental en la reconstrucción de Europa y en su posicionamiento como una primera economía mundial. Desde 1976, sin fecha precisa, todavía existe una discusión entre los economistas de cuál es el ciclo fundamental que viene. Cuando estaba en Alemania, aproximadamente entre el 2003 y el 2005, en la ciudad de Frankfurt y de Bonn, se establecieron congresos de economistas para tratar de identificar la cualidad y la calidad del ciclo económico. Yo tuve la oportunidad de asistir a dos de esos congresos en los que básicamente las estimaciones trataban de establecer cuál iba a ser el comportamiento del ciclo económico y en cuánto tiempo iba a tener una duración. Pero entre 1976, producto de varias crisis, la economía mundial se ha encontrado en declive. En los 70s, por ejemplo, podemos básicamente identificar la crisis del petróleo. En Latinoamérica, los 70s fue básicamente periodos de dictadura a nivel internacional y un reacomodo y un reacondicionamiento de las principales variables económicas. Entonces, las ondas y la visión de varias ondas largas son las que tenemos aquí. Desde el 1800 hasta aproximadamente el 2010, ¿no? La línea azul es la línea idealizada de las ondas largas, más o menos cómo debería haber sido para que las economías a nivel mundial hubieran de alguna manera establecido un desarrollo importante. La línea roja determina los actuales principales precios a nivel internacional determinadas en la Bolsa de Nueva York. Tenemos una guerra en 1812, tenemos una recesión básicamente entre 1820, la Guerra Civil Americana hacia 1854, una primera recesión, una gradual declinación, la Primera Guerra Mundial entre 1917 al 20,
también se dio recesión. Tenemos la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial entre 1840 y 45, recesión, y al 2010 estamos básicamente con la guerra al terrorismo y de alguna manera tenemos una crisis a nivel internacional. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, que de alguna manera marcaron ese comportamiento en el tema de los ciclos económicos. Las ondas y los sectores. Vean, P significa prosperity, prosperidad, recesión, depresión y mejoramiento. Y esas son las características del ciclo de Kondratiev. Vean, prosperidad, tasas crecientes. Llegamos a un punto de inflexión, tercera derivada. Y a partir de la tercera derivada tenemos recesión hasta un cierto punto, depresión hasta la caída más baja y luego mejora o improvement, ¿no? Y la economía boliviana en este momento ha caído acá. Estamos en este punto de depresión. Y lo que esperaríamos para el siguiente periodo es que haya improvement o mejora del ciclo. Pero no hay perspectivas porque de alguna manera no hay, no hay fuentes de generación de ingreso. Y encima queremos dejar de pagar la deuda y por otro lado queremos de alguna manera seguir dando bonos. Entonces, Dios mío, esa es una clara no lectura acerca de lo que pasa en el ciclo de la economía boliviana conforme los ciclos de la economía mundial. Tenemos aquí cotton, que es algodón, y básicamente los motores a vapor formaron la parte de la primera onda de Kondratiev hacia el 1800. La segunda, entre 1850 hasta el 1900, determinó el ferrocarril y el hierro. La tercera onda del 1900 al 1950, la química, la ingeniería eléctrica y los avances y los inventos en ese sentido. Entre 1950 y 1990, el automóvil, la industria petroquímica, y del 1900 para adelante, el quinto ciclo de Kondratiev va de la mano de la información y la tecnología. Entonces, estas son las ondas y los sectores principales que movieron de alguna manera los ciclos económicos mundiales. Y Bolivia participó de todos estos ciclos con la exportación de sus productos. Pero la limitación de desarrollo para el caso de la economía nacional es que nos concentramos en exportar esos productos. Cuando nosotros nos encontrábamos en la parte de recesión y caída, queríamos seguir exportando esos productos y no teníamos otro portafolio para poder ofrecer al mundo. Caían los precios, caía nuestra economía. Ningún modelo ha podido resolver eso. Entonces, en las fases expansivas se producen importantes inversiones de capital y la introducción de alta tecnología. Y estas innovaciones se han difundido en los mercados, se saturan y básicamente decaen los beneficios y las inversiones también decaen. En la onda larga expansiva se supone aumentos de salario, expansión de mercados internos como característica fundamental. Entonces, las ligadas innovaciones son diferentes, de diferentes naturalezas. Tenemos innovaciones revolucionarias, es por ejemplo el cambio de la energía, aparición de nuevos motores que se extienden a la economía y elevan la productividad y conforman el núcleo de la revolución tecnológica. Por otro lado, también existen innovaciones denominadas radicales, producción en cadena o aparición de un factor que impacta sobre otros. Por ejemplo, la introducción del chip en la electrónica, o puede ser el cambio básicamente de la telefonía celular a la telefonía digital. Es un cambio radical básicamente en términos de innovación. Y otras de manera complementaria o de proceso que tienen que ver con los cambios secundarios, con la presentación de productos, con el diseño. Es más o menos los autos
que tenían un diseño rectangular en los 50 y ahora en los 2000 tenemos autos de diseño ergonómico. Esa es una innovación importante o complementaria. Entonces, las fases depresivas o fases B, estas eran las fases A, expansivas, innovaciones revolucionarias, radicales o complementarias, y tenemos una fase B, que básicamente el ritmo de desarrollo va haciéndose más lento, caen los beneficios y las inversiones, y Bolivia está en esta fase depresiva o fase B. Se acumulan las innovaciones radicales en los años finales, etcétera. Ya no es atractivo invertir en la burbuja financiera especulativa, etcétera. Y aparecen conflictos entre el capital productivo y el capital especulativo. ¿Qué nos dice Sandoval? Nos dice que el conjunto de innovaciones de proceso y de productos de gerencia, organización y de intensificación del trabajo han conducido a un incremento de la explotación del trabajo y a la recuperación zigzagueante de la tasa de ganancia del capital productivo. Proceso este último constantemente interrumpido por la desviación de estos capitales hacia innovaciones financieras, con altas tasas de beneficio, prevaleciendo, por lo tanto, en el mediano y largo plazo, la tendencia hacia la baja de la tasa media de ganancia de los capitales productivos. Y es totalmente claro, esto es lo que nos establece Sandoval. Entonces, las consecuencias de la fase B en la que está la economía boliviana son quiebras de empresas, concentración del capital en algunos sectores, deslocalizaciones productivas, disminución salarial y precariedad laboral. Es una fotografía de lo que está en Bolivia. Ahora, los propulsores del neopopulismo que dicen que se debe incentivar la inversión pública para salir de esto, ¿con qué plata van a incentivar la inversión pública? ¿De dónde van a sacar el dinero? Ya no estamos en bonanza, señores. Al director del INE le escucho hablar hoy día que se necesita intervención pública para fomentar la inversión. Por Dios, o sea, ¿qué le pasa? Entonces, los que tienen como rezo que hay que fomentar el mercado interno, la inversión pública, etcétera, el primer cuestionamiento, eso no lo vas a poder hacer como en bonanza, porque en bonanza tenías recursos para malgastar y has hecho eso. Cuando la gente tiene mucha plata, básicamente le echas aceite a esa maquinaria y funciona. Cuando no tienes dinero, entonces tienes que establecer otro tipo de políticas. Schumpeter, al analizar los ciclos, de alguna manera se inspiró en Kondratiev. Estableció que el ciclo era la forma específica del desarrollo económico y distinguió 4 factores: exógenos, demanda de los gobiernos, de desarrollo, que son modificaciones en la población, ahorro e innovación. El ciclo económico también para Kondratiev representaba la periodicidad con las que las innovaciones se manifiestan en la economía, la actuación pues del empresario innovador. Entonces, Schumpeter, ¿qué nos está diciendo para ver el tema del ciclo económico? Ver los factores exógenos, ahorro, innovación, desarrollo y el empresario innovador. Y para Schumpeter, la figura empresarial básicamente es importante. Y los empresarios, de alguna manera, a partir de la manera y la forma en que hacen negocios, establecen aportes hacia la expansión del ciclo económico. La composición del ciclo largo, según la óptica de Schumpeter, es que se establecía que cada movimiento largo de Kondratiev contiene un número de ciclos juglar y de ciclos Quinchín. Por ejemplo, en el caso del ciclo de Kondratiev del estaño, en el caso de Bolivia, habían otros productos, como ejemplo, zinc, wolfram, bismuto, que establecían avances en términos de juglar y Quinchín. Entonces, se cuentan 6 ciclos juglar por cada movimiento largo y 3 Quinchín por cada movimiento juglar. Esto, sin embargo, no es una regla automática y absoluta para Schumpeter.
Una de las cosas que Schumpeter recibió es la crítica de Simón Kuznets, que básicamente matiza las conclusiones de Schumpeter, en el sentido que la base estadística es demasiado frágil para identificar con claridad ciclos cortos muy definidos de los que se dispone solo de información anual. Para los ciclos cortos se requieren datos mensuales. Más interesante la utilización de tendencias, de trends que marcan la evolución económica. Entonces, lo que les estoy planteando yo al tema de los ciclos es que sería una interesante tesis tratar de medir los ciclos para la economía, en términos de ciclos de Kondratiev y los 6 ciclos juglar o los 3 Quinchín por cada juglar, y tratar de identificar qué tipo de productos de exportación aportan a eso. Y a partir del análisis de los ciclos, tratar básicamente medidas prescriptivas que traten de resolver la problemática de Bolivia en ese sentido. Ciclo juglar es decenal. Estaba ya presente este ciclo en los trabajos de otros autores como Carlos Marx. Los movimientos de los precios determinan la evolución del ciclo, la expansión más marcada de los ciclos mayores durante la fase ascendente de los precios y una depresión menor. Y en síntesis, cuando los precios descienden, las fases de prosperidad son más cortas que las de depresión. Y cuando los precios suben, las fases de depresión son más breves que las de prosperidad. Y esto es Bolivia, chicos. Cuando los precios descienden, las fases de prosperidad son más cortas. ¿Ustedes creen que es largo el ciclo de 10 años que hemos tenido de bonanza, producto de precios y no de modelo? Entonces la prosperidad va a empezar a disminuir con más fuerza en los siguientes años. Entonces tenemos, de acuerdo a los datos de Vicente Canuto, estas fases. Por ejemplo, tenemos aquí las fases de los componentes del ciclo, ¿no? Este es el ciclo de juglar. Sería interesante que ustedes puedan hacer en Stata o en algún otro paquete de acuerdo con los datos del Producto Interno Bruto y de la economía boliviana. Y aquí tenemos Don Jones, a partir de datos de Don Jones Industrial Overlay with Secular Bear Market 1966 a 1929, que básicamente miran las sensibilidades de alguna manera de los precios y del comportamiento en determinados momentos. La crisis del 29, la crisis internacional inmobiliaria del 2009, el 2000 también, etcétera. Listo. Creo que me he extendido demasiado, pero bueno, era necesario tener un análisis en ese sentido. Entonces, lo que yo les estoy planteando en esta lectura del día de hoy es que de alguna manera el desarrollo está asociado al ciclo económico y que el ciclo económico de alguna manera marca el comportamiento de algunas variables que inciden en el desarrollo. Básicamente, Kondratiev de 50 a 60 años, Juglar de 8 a 10 años y Quinchín de 1 a 3 años o de 3 a 5 años son las características de los ciclos. La economía boliviana bajo esa óptica es tan simple que se analiza, por ejemplo, Colonia, La Plata, Kondratiev, República, el estaño, Kondratiev, época del gas, neoestatismo, ciclo de Juglar. 3 productos han explicado la historia económica de nuestro país. Triste. La gran pregunta para los siguientes años, cambiar el patrón del desarrollo y la diversificación. Pero como estamos en Corona Times, lo primero fundamental es la reactivación. Preguntas. Dudas, aclaraciones, chicos. Para el día sábado, por favor, espero que lean bien el tema del capítulo de educación que yo he escrito en el libro Un siglo de economía en Bolivia. Consulta, señores, vamos a tener control de lectura el sábado. Hoy día no les he dado control porque sabía que no lo iban a leer bien. Dudas, aclaraciones, comentarios.
No hay dudas, chicos, no hay comentarios, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, doctor, se le escucha. Ok, pero ¿por qué se mantienen callados? Pues díganme, no hay preguntas y yo feliz cierro la clase aquí. ¿Les ha gustado la clase de hoy? Sí, doctor. Sí, doctor, está interesante. Sí, doctor. Ok, listo, chicos. Que tengan un lindo jueves y nos vemos el día sábado, por favor. Abrazo a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente, licenciado, buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, María.